alrededor de 3 millones de personas están dedicadas de una manera activa a los juegos, y hay una nueva alerta sobre los efectos físicos y mentales del auge de los videojuegos. Investigaciones recientes revelan que el uso prolongado de dispositivos electrónicos está vinculado a un aumento preocupante de problemas visuales en niños y adultos. De hecho, nace como consecuencia de esta problemática un síndrome que se ha dado a llamar el síndrome gamer. Y para profundizar en este síndrome y entender un poco más en detalle cómo es este mundo, vamos a hablar con la psicóloga Anabela Serventi, cuya matrícula es 76.890. Ella es docente del Departamento de Psicología. Hola Anabela, ¿cómo te va? Somos Guada, Fabián y Horacio. Bienvenida y muchas gracias. Hola, ¿cómo están, chicos? Buenos días. Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, ahí los estaba escuchando la descripción que hacías, ¿no? Y qué difícil esto de equilibrar cuando el uso de la tecnología está atado al trabajo y después lo necesitas para algo recreativo, ¿no? Digo, es muy confusa esta sociedad respecto de esto. Totalmente. Ya quizás nos podemos dedicar a ese mundo que estrictamente no tiene que ver con el juego, pero sí me interesa y nos interesa saber de qué se trata, cuáles son los componentes que conforman el síndrome gamer. Bien, mira, en esto te tengo que decir tres cosas, en principio para diferenciar. Ya desde 2019 la Organización Mundial de la Salud estaba hablando del game disorder. Esto es cierto desorden conductual, ¿sí? Algo que aparece en el comportamiento que empieza a ser disfuncional y a partir de ahí se empieza a estudiar, a ponerse el foco. Hasta ahí no estamos hablando de nada que sea ni necesariamente malo ni necesariamente bueno. Es algo a lo que le tenemos que prestar atención. Pero después en 2022 ya sí lo tipificó como un trastorno y aparece el trastorno de juego en Internet. Entonces, cuando ya se tipifica este trastorno que tiene que ver con problemas visuales, como mencionabas vos antes, con desensibilización ante la violencia, con cambios en el estado de ánimo, ¿sí? Con verse afectado el patrón de sueño y alimentación y otras cosas que ahora te voy a contar, ahí aparecen justamente otras investigaciones sobre las consecuencias. Y de ahí se desprende esto del síndrome gamer, que es el game transfer fenómeno, que este sí no es necesariamente malo. Y ahora te voy a explicar por qué no es malo. En principio, entre un 82 y un 96% de los jugadores lo padecen. Te estoy hablando entre el 82 y el 96% de la gente que juega juegos. Casi todos, montón, podríamos decir. Exactamente. Casi todos. Es un montón, ¿bien? Y este síndrome a lo que hace referencia particularmente es a cuando la persona extrapola sensaciones, fenómenos sensoriales de los videojuegos a la vida real, ¿no? Entonces, personas que estuvieron expuestas muchas horas al videojuego, por ejemplo, salen a la calle y ven sobre las otras personas la barrita de cuánta vida le queda a la otra persona, ¿no? ¿Viste como el Pokémon Go? Sí, claro, Esto de la realidad aumentada, sí, bueno, sí. Empieza a haber justamente una transferencia sensorial de lo que ven en los videojuegos en la vida real. O sea, la lógica del juego se mete en la vida en la vida del jugador, en la vida real del jugador. Me pasaba cuando era chico que jugaba al fútbol y era muy fanático de juegos de deporte electrónicos y quería hacer las mismas piruetas, skills o habilidades de los videojuegos. Claro. Yo mismo, siendo niño, quería hacer o reproducir lo que hacía en los juegos. Ahora, esto ha avanzado mucho más, imagino, porque ahora son múltiples los juegos que hay. Y el realismo. Y el también, realismo, ¿no? Exacto, sobre todo eso. Sí, ¿por qué te digo, mira, que esto no es ni necesariamente bueno ni malo? ¿Sí? Porque esta transposición sensorial pasa en otros casos también. Por ejemplo, con los músicos y especialmente los pianistas. Cuando vos ves que un pianista está moviendo los dedos en el aire, tiene una transposición, ¿sí?, de lo sensorial porque está escuchando cada nota específicamente en su mente. Ese piano imaginario que toca lo está escuchando tal cual en su cabeza. Y ahí no podemos decir que es malo, ahí hablamos de talento, ¿no? Tal cual. Entonces, esto es una posibilidad sensorial que tiene tu cerebro por su funcionamiento. Hasta ahí no es malo. ¿Dónde esto empieza a ser disfuncional? Donde la persona queda inmersa en esa fantasía y sobre todo cuando empieza a pasar muchas veces con los juegos que tienen que ver con escenarios violentos.
porque para tu cerebro es lo mismo imaginarlo que vivirlo. Por eso te asustás cuando mirás una película de terror, aunque sabes que la elegiste vos, que está en la tele, que son actores y que ya la viste otras veces, ¿no? Entonces, ahí cuando no se puede diferenciar el escenario real del imaginario, empieza a haber desensibilización ante la violencia y además una pobre gestión emocional, con lo cual lleva a que las personas estén más irritables y tengan reacciones hostiles. Estamos hablando con Anabela Serventi, ella es psicóloga, y conociendo un poco más del síndrome gamer, entre otras cosas. Anabela, y entonces, bueno, considerando que primero, bueno, tu comentario es, no es ni malo ni bueno, pero ya cuando comienza a profundizarse y la persona queda, como decís vos, inmersa en ese mundillo, quizá la problemática sí. El tema es cómo favorecer al límite para que precisamente el límite sea aquello que separe la problemática de, bueno, no es tan problemático. ¿Se entiende lo que digo, Anabela? Sí, se entiende, y esto hay que repetirlo hasta el cansancio cada vez que tengamos oportunidad. Mira, cualquier cosa que las personas usen, y ahora te voy a decir por qué es cualquier persona, ¿sí? Pero cualquier persona que la vida use, uno lo que tiene que registrar es cuánto interfiere en sus actividades de la vida diaria y cuánta autonomía le quita a la persona, ¿no? Entonces, si vos por jugar un videojuego te dormís tarde y no vas al otro día a la escuela o al trabajo, o estás más irritable porque estás más estresado porque dormís menos, y te olvidás de comer y dejas de higienizarte porque todo el tiempo estás tratando de pasar niveles, y dejas de relacionarte con tu red social real porque estás todo el tiempo con la red social en línea. Y además, como dormís mal, estás distraído y te empieza a quitar autonomía porque te perdés en el transporte público, estás distraído con el uso del dinero, ¿sí? Ahí ya se empieza a convertir en un problema. ¿Y por qué te digo cualquier cosa que use la persona? Porque esto puede ser el juego de un videojuego, puede ser el consumo de una sustancia, puede ser una relación que se vuelva codependiente, es decir, cualquier cosa que interfiera en tus actividades de la vida diaria y te quite autonomía, ahí tiene que estar el registro para ver cuánto pasa de lo funcional a lo disfuncional. Es bastante, digamos, son complejo. bastante claras, sí, pero son claras los indicadores, digo. Pero igualmente no deja de ser complejo. El origen. Claro, complejo el origen, porque tiene muchas formas de presentarse. Y además está esta onda entre los chicos que, bueno, se desafían. El lugar de encuentro son las comunidades de los juegos online. Absolutamente, entonces, que además se promovió mucho durante la pandemia porque era una manera de socializar. Y a eso te agrego más. El chico empieza, el adolescente, joven, el preadolescente, empiezan a jugar a las 8 de la noche y están a la vista de los padres. Los padres los mandan a dormir, van todos a dormir y por la madrugada se despiertan porque está pautado entre los compañeritos o compañeros del colegio o lo que sea, en la comunidad misma, que a las 2 de la mañana juegues hasta que, tengas que hacer tus cosas. Digo, está esto de... el lugar de encuentro sea y hasta hay desafíos de cuánto te la bancás en línea. Sí, eso totalmente. Es lo preocupante. Esos son los signos a los que tenemos que estar atentos desde afuera, ¿no? Si hay cierta mentira sobre las horas que pasan con el juego, si hay ocultamiento, si minimizan el impacto de lo que esto tiene, ¿no? Respecto de la irritabilidad o las horas de sueño, o cuando están dejando de lado otras actividades, justamente si ya no hay intereses en la vida real como hobbies o pasatiempos, ¿no? O actividades compartidas sociales. A esas cosas tenemos que estar atentos, porque ahí el mundo se está achicando mucho al juego. Se me ocurre, Anabela, y cerrando este tema o direccionándolo, mejor dicho, al mundo infantil, ¿no? A los chicos, digamos. No no digo porque no sea importante para mí, en este caso, la relación que puede tener un adulto o el excesivo vínculo que puede tener un adulto con el juego o con las redes. Pero pensando más en el público pequeño, infantil, Sí. ¿Qué hacer como padre, como madre? Porque creo que uno tiende a pensar quizá
teniendo una buena intención en pensar, yo cuando tenía tu edad no tenía teléfono y jugaba todo el día afuera y estaba al sol, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y uno ahí como que no está yendo por el camino, creo que más asunto para poder abordarlo y como consecuencia de ese abordaje, un poco más del conocimiento, bueno, poder cambiar un poco la cosa. Sí, exacto. La información da claridad, ¿no? Yo les digo a mis pacientes, mira, los fantasmas se van cuando encendemos la luz, ¿no? Entonces, cuando ponemos luz sobre algún tema que nos preocupa, ahí lo vamos a poder manejar mejor. La realidad es que los adultos están absolutamente confundidos con el comportamiento de los nenos, ¿no? Porque mira, por ejemplo, decimos, bueno, no uses tanto la tecnología, estás todo el día conectado. Pero por el otro lado, elegimos instituciones educativas que cuanto más tecnologizadas están, mejor. ¿No? Qué bien, o bien, digo, entonces, importante esto que decís. claro, entonces empezamos nosotros a tener contradicciones como adultos que no podemos resolvérselas a los chicos. Y además no te olvides que es cierto esto que vos mencionás y podemos pensarlo, no sé, yo ya soy cuarentona, ¿no? Y yo no crecí nativa digital, pero muchos chicos que están ahora en el jardín de infantes, en preescolar, ya tienen padres que fueron nativos digitales. Claro. Entonces no tienen esa brecha que tenemos nosotros con lo digital. También los padres tienen que aprender a moderarlo. Claro, porque es siempre uno dice, ¿no? Qué sé yo, con el famoso ejemplo de inculcar al hijo, che, lee, dale, lee, hace bien, pero si tu pibe nunca te ve leyendo, es como Exacto. que hay algo. Entonces, si tu pibe te ve todo el tiempo con el teléfono, con la pantalla, y bajar una línea que tiene que ver con el cuidado respecto a eso es como un poco hipócrita, digamos. Sí, y además te digo, recién ahora están saliendo los estudios longitudinales respecto del impacto del uso sostenido de la tecnología, ¿no? Y por ejemplo, uno de los más impactantes del último tiempo señala que 15 días de desintoxicación de redes sociales y mensajería instantánea, es decir, usar el teléfono solo para mensaje de texto antiguo y llamada telefónica, revierten el equivalente de 10 años de deterioro cognitivo en atención y concentración, que es un montón. ¿Podrías repetir eso, Anabela? Sí, 15 días de desintoxicación de redes sociales y mensajería instantánea revierten el equivalente a 10 años de deterioro cognitivo en atención y concentración. Bueno, yo creo que toda la audiencia que nos está escuchando y nosotros mismos creo que evidentemente es para parar la pelota y ponerse a pensar, ¿no? Es para pensar, mira, es muy difícil hoy en lo que te exige el mundo, porque digo, ustedes estaban hablando de esto antes de mi salida justamente, que el trabajo te exige estar hiperconectado, digo, no sé, los productores de ustedes están todo el tiempo hiperconectados, armando los programas, conectando con uno con otro al pie del cañón, ¿no? No pueden desintoxicar 15 días seguidos, pero sí podemos pautar pausas, ¿no? Che, mira, si ahora estamos todos juntos como familia acá, no sé, en el partido de fútbol o en el acto escolar o cenando, en este momento todos dejemos el celular en el cajón. Nadie va a llamar por una urgencia porque estamos todos acá. Vamos al supermercado, dejemos los teléfonos en el auto, no nos bajemos ya con el teléfono en la mano, porque lo que está pasando es que se convierte en una prótesis que te da comportamiento reflejos. Las personas agarran el móvil y miran la pantalla sin necesitar hacer nada en el móvil. También, Anabela, tener en cuenta que estos ejemplos que acabas de dar para alejarnos un poco al menos del teléfono, de la tecnología, creo que en esas cuestiones, en las microacciones, radica el comienzo, los primeros pasos de un posible cambio de hábito. Totalmente. Creo que ahí, precisamente en esas cositas, creo que comienza el cambio. Sí, porque ¿sabes cuál es el cambio ahí? Ahí estás tomando poder vos sobre la situación y no estás dejando que el dispositivo tenga poder sobre vos. Anabela, te agradecemos profundamente, interesantísimo, y creo que no solamente interesantísimo, sino que necesario. En los tiempos que corren creo que es necesario, creo que este tipo de charlas se deberían dar de una manera diaria, porque efectivamente estamos bastante complicados con el uso que hacemos de nuestro celular y de las pantallas y de la tecnología. Te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos profundamente la necesaria información que nos diste. Por favor, a ustedes cuando quieran, que estén muy bien. Anabela Serventi, psicóloga, docente del Departamento de Psicología. ¿Estás ahí? Se fue. Ella, Anabela, se me fue esto, ella presenta
una jornada de salud mental en la Universidad de La Plata sobre tecnoadicciones. Se me fue esto, después vamos a pedirle a Nacho, a Sofi, a Sergito, a los chicos de producción, si nos pueden acercar la información estricta que tiene que ver con horario, día, porque digo, para ser coherente con la importancia que sabemos tiene este tema, y bueno, a todos los amigos de La Plata que nos escuchan, poder acercarse a esta charla que Anabela, reitero, va a presentar una jornada de salud mental en la Universidad de La Plata sobre tecnoadicciones. Hasta la 1 de la tarde tenemos tiempo para conseguir esa información. Hasta la 1 precisamente de la tarde está Bypass acá en AM 1350. Escucha diferente. Sentí distinto. Bypass en AM 1350.